Hay que arreglarlo para siempre. Sí. Corrección. Déjame verificar si está en la forma. Sí. Dice para hacer separación no se tiene que hacer. En este caso, pues de pronto rápidamente hacer una observación. Recuerden que las linecitas son las mismas. En este caso, por lo menos entendemos que toda la letra siempre quede dentro de las líneas que sean rectas, que sean rectas. Es decir, en este caso, fíjate que la E es así. El trazo de la E es vertical, es horizontal. Y la E pues el vértice hacia arriba. Pero sí, básicamente hasta llegar abajo y para el final. Exactamente. Exactamente. Así. Curvas son solamente porque si las pelotitas de la B, la alguna partecita, la S, la O, la exactamente el 0. Exactamente. Por ahí creo que tenía tu ejercicio para que ayer no la entregue. Estas, yo de pronto siempre sugiero que les marque, pero no las hagan ahí en medio, sino en los bordecitos. Y la idea es la siguiente. Tienes otra escuadra. No importa, pero imagínate que esta es otra escuadra. Lo ajustas más o menos a esta línea. Y luego cuando estás, empiezas, bajas, hasta llegar a abajo. Si quieres sacar, puedes utilizar solamente el nombre y papel como para que la letra no se le vea tan pegadita, ¿no? Pero sí, va por aquí. Hola, buenos días. Claro. Okay. Ahorita no. O sea, de pronto que tengan a mano, háganlo con eso. Ok, entonces estamos. De pronto, el 1 pueden utilizar esta línea guía para hacerle el palito de la línea inclinada. Solamente pedazo. Es para que. Sí, lo digo es que para que de pronto el 1 no se nos vaya a confundir con la I. Eso es lo único carácter que se parece. Porque la L no, porque la L exactamente. En esencia está muy bien interactivo. Siempre,
líneas frías para poder hacerlo de la segunda manera. Por ejemplo, fíjate que pero no llega completamente. Se intenta que el trazo sea completo de arriba hasta abajo. Tú decides si la vela va a ser así o mitad o mitad. De pronto. Como lo hagas al principio, lo vas a remarcar la S, remarcar no importa si no me propone que sea 100%, pero por lo menos intentamos que sea así. Al igual que el 4, el 6. No vas a hacer las líneas para que quede todo la letra S, creo que como en cuanto a calidad es como la letra más complicada, siempre la letra es como que la más complicada se va a hacer. Entonces, utiliza siempre las líneas de pronto. Pensar que ya está dentro de los cuadritos. Entonces, puedes arrancar acá. Ya te queda un poco mejor. Pero en esencia creo que vamos bastante. Esta curvita intentemos realizarla así. Entonces, termina acá. Pero vamos viendo. Recuerden que abajo también va primer nombre, primer apellido y número de sexo. Buenos días, compañeros. ¿Cómo estamos? Daniela Zambrano, Daniel F. Castro y ya. Hay una persona que desde el medio hace la rayita, no, pero con su picante. Solo que hay algunas personas que la letra acá la hacen así. Otra persona que sí, pero no la
Bien, compañeros, vamos pasando la hoja de asistencia, por favor. Recordemos columna número 3 de la sesión de hoy. Prohibido firmar con X, solamente o una firma pequeña o iniciar el nombre y apellido, pero prohibido X. ¿Listo? Bien, iniciemos entonces nuestra sesión del día de hoy. ¿El resto de sus compañeros dónde están? ¿No vinieron ni eso? Bien. Continuando con la sesión de ayer que tuvimos, o llegamos hasta qué punto. En la sesión de ayer llegamos hasta qué punto. Hasta lo que sería la escala. Vimos lo que estaba tratado con la proporción, llegamos hasta la parte de la escala. En la jornada de hoy vamos a hacer 2 ejercicios aquí en el salón relacionados con la temática de ayer, es decir, los ejercicios correspondientes a la sesión número 2. Ayer estuvimos trabajando con proporción, hicimos esa discusión sobre que la proporción estaba relacionada con lo que eran medidas que podíamos comparar con una totalidad y que en esencia cuando nosotros hablamos de lo que es la proporción en la arquitectura, en los proyectos, los espacios y todo lo que diseñamos, tienen que guardar esa armonía y esa armonía se consigue con una buena proporción de lo que nosotros realizamos. Ahora vamos a trabajar con lo que sería la escala y la simbología arquitectónica. Cuando nosotros hablamos de escala, también estamos tratando lo relacionado con medidas. Es decir, hay maneras por medio de las cuales nosotros lo que es una medida real de un espacio la transportamos a una hoja de papel mediante lo que se conoce en dibujo técnico, mediante una escala. Hay un instrumento pues en esencia, de manera favorita, que ayuda a la persona o al dibujante a trasladar las medidas reales a un espacio de papel más concreto. Ese instrumento es el escalímetro. Hemos conocido un escalímetro, tenemos de pronto en casa un escalímetro o trajimos algún escalímetro a alguien por aquí por casualidad que no los permita para mostrar. ¿Alguien de pronto tiene por casualidad algún escalímetro? Mira, por acá yo. Normalmente los escalímetros, digo normalmente porque hay otros tipos. Normalmente el escalímetro es un instrumento como lo que tenemos acá. Casi siempre, casi la totalidad de las veces tiene una sección triangular y en cada arista cuenta con 2 tipificaciones de medida, es decir, hay un tipo de medida de un lado, hay otro tipo de medida del otro lado. Como son 3 puntas, lo que tiene un escalímetro, quiere decir que ese instrumento nos permite medir en 6 escalas diferentes. Normalmente, los escalímetros, que yo les llamo escalímetros comerciales, suelen manejar la escala. Uno es a 100, uno es a 75, uno es a 50, uno es a 200 o uno es a 20, dependiendo cómo aparezca. Uno es a 25 o uno es a 250, dependiendo cómo aparezca. Y uno es a 125. Lo ideal es que nosotros como dibujantes, dentro de todo lo que nosotros hagamos, procuremos utilizar alguna de las escalas que aparecen en un escalímetro comercial. Eso no quiere decir que, por ejemplo, una escala de 1 es a 33 no sea una escala, porque de hecho sí lo es. Cuando nosotros vemos, ya les devuelvo el escalímetro. Cuando nosotros leemos una escala, esto tiene un número en la parte izquierda de los 2 puntos y luego a la derecha tiene otro valor. Cuando nosotros estamos ante una escala cuya numeración empieza por 1 en la parte izquierda de los 2 puntos, es porque estamos trabajando con una escala de reducción. ¿Qué quiere decir?
Estas nos van a ayudar a nosotros a que las cosas muy grandes se puedan representar en una hoja de papel muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Nosotros como arquitectos, como diseñamos colegios, escuelas, hospitales, bibliotecas, edificaciones, oficinas, son cosas que en la realidad son muy grandes, tienen dimensiones muy extensas. Nosotros necesitamos recurrir a una escala de reducción para llevar el objeto que tiene gran tamaño a una hoja de papel que es algo mucho más reducido, pero que siga manteniendo las mismas medidas. Le muestro un segundo por acá. Vamos a... Los escalímetros que normalmente nosotros tenemos suelen tener mucha representación de esto, es decir, casi la totalidad de lo que encontramos acá, para no decir todo, tiene este tipo de nomenclatura. Hay un número 1 seguido de los 2 puntos y luego viene un valor o un número. ¿Cómo podemos entender eso? El número que aparece a la izquierda de los 2 puntos representan las unidades en el dibujo, es decir, en la hoja de papel. Y el valor que aparece a la derecha de los 2 puntos representan las unidades en la realidad, es decir, lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo se debe leer este tipo de escala? 1 es a 100. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si un elemento mide 100 metros de largo en la realidad, nosotros buscamos la escala correspondiente, que es 1 es a 100, y entonces intentamos buscar hasta que lleguemos a 100, y hasta ahí llega esa longitud. ¿Qué es lo que hacemos? Trasladamos la distancia real a una superficie de papel y esta obviamente nos va a abarcar menor distancia. Esto es lo que nosotros siempre trabajamos en los dibujos técnicos arquitectónicos. Hay 3 tipos de escala que se manejan en el dibujo técnico. Escalas de reducción, escalas de igualación y escalas de ampliación. Pongamos el siguiente caso. Imaginemos que todos nosotros trabajamos en un taller que fabrica relojes. ¿Así? Relojes de muñeca, de pulsera. Bien. Pregunto, los tornillos que suele tener un reloj, más o menos, ¿cuántos centímetros o milímetros podría ser el largo de esa pieza? 3 milímetros, 3 centímetros, 3 milímetros. ¿Alguien tiene de pronto una regla que me preste un segundito? O inclusive ustedes mismos pueden ver en su regla, hagan la marca de 3 milímetros y observen si los relojes realmente tienen 3 milímetros de largo los tornillos o más bien es menos la distancia. Observen por favor su regla. Observen su regla y miren si de verdad un tornillo de un reloj puede medir 3 milímetros o mide menos de 3. Yo creería que mide menos de 3. Literalmente la pieza puede llegar a ser de este tamaño, como lo que yo tengo aquí entre mis 2 dedos. Si nosotros pretendemos este tornillo imaginario representarlo en un plano y colocar todas las especificaciones que lleva un tornillo, la cabeza, el cuerpo, la hélice, el diámetro del tornillo, el diámetro de la cabeza, la inclinación que va teniendo para la cabeza, todos esos detalles que son propios del elemento, a ese tamaño no lo voy a poder realizar, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos como si estuviésemos poniendo una lupa al elemento para que el tornillo se aprecie mucho más grande. En ese tipo de situaciones es cuando nosotros utilizamos una escala de ampliación. Y cuando nosotros estamos ante una escala de ampliación, el número que aparece siempre a la izquierda es mayor que 1. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser 5, dependiendo de la escala que utilice el dibujante para poder expresar su dibujo dentro de la realidad. En nuestros dibujos técnicos arquitectónicos, todas las escalas que vamos a emplear siempre son escalas de reducción. Por muy pequeño que sea el elemento de la arquitectura, siempre nos toca utilizar esa escala. Si yo les pregunto a ustedes,
en la arquitectura, en una construcción, en un proyecto, para ustedes, ¿cuál podría ser el elemento, no lo sé, constructivo o de instalación más pequeño que han visto en cuanto a tamaño? El elemento de construcción, perdón, las puntillas, pero en este caso las puntillas pueden servirnos para un encofrado, podría ser. ¿Listo? Algo que sea propiamente de la construcción o algo de instalaciones que lleve una edificación, cual para ustedes podría ser una pieza pequeña, de tamaño pequeño. Pensemos un poco. Las tuberías podría ser. Hagámoslo más específico. De pronto un codo, ¿cierto? Vamos a hacer la simulación de un codo que es más o menos algo así. ¿Listo? Pongamos que sea algo como eso. Bien. Cuando nosotros hemos visto eso en la realidad, la pieza más pequeña, más o menos como cuánto puede medir de diámetro. Esta tubería, como cuántos centímetros podría medir de diámetro. Lo más pequeño que ustedes hayan visto. ¿De cuánto? Media pulgada. Media pulgada sería como centímetro y 25, más o menos, algo así, centímetro y 4. Sería algo como esto. ¿Listo? Ese sería, digamos, como que el grosor más delgadito. En ese caso, lo máximo que pudiésemos utilizar es la misma medida en el dibujo con la misma medida en la realidad. Es lo que llamamos una escala de igualación o una escala natural. Pero si de pronto nos toca representar el dibujo de una zapata, porque empezamos a hacer las fundaciones, como cuánto por cuánto puede medir una zapata de una vivienda común. ¿Cuánto creerían? Lo que hemos visto de pronto en televisión, ¿cuánto? La zapata, sí. Podría ser 60 por 60. 60 por 60 sería como ver el cuadro de la baldosa. ¿Listo? Este tamaño, para yo poderlo representar en una hoja de papel, la hoja es demasiado pequeña para el formato que tiene la zapata. Necesitamos utilizar una escala de reducción para que la medida real me quepa aquí. Entonces nosotros empezamos a evaluar cuál es la escala que más nos puede convenir para realizar un dibujo correspondiente. Normalmente nosotros tenemos cierto grupo, la compañera, perdón. Nosotros en la arquitectura manejamos ciertos grupos de escala que pueden ser específicas para los dibujos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en las plantas tradicionales, una planta de una vivienda, una planta equipada que lleva su cama, su mesa, silla, piezas de baño, de pronto los árboles, todo lo que corresponde a un dibujo de vivienda, eso lo podemos manejar en una escala de unos a 75, unos a 50, más o menos entre ellos. Si estamos de pronto haciendo la vivienda, pero queremos mostrar el parcelamiento donde está emplazada o donde va a quedar emplazada esa vivienda, utilizamos otra escala de reducción. Ya podemos de pronto emplear como 1 es a 100, 1 es a 125, podría ser dependiendo la extensión que tenga el terreno. Si por el contrario necesitamos hacer un detalle de un baño, porque necesitamos mostrar las tuberías para que el maestro constructor sepa cómo es la disposición de los codos, los niples y todas las instalaciones hidrosanitarias, nos toca hacer una escala de reducción, pero un poquito más cerca. Para ese tipo de dibujos, normalmente podemos emplear escalas 1 es a 10, 1 es a 20 o 1 es a 25, dependiendo la extensión de los recintos. Ya si hablamos de un plano urbanístico, por ejemplo, es que nos toca representar el plano de la universidad, pero con 5 kilómetros a la redonda, porque necesitamos estudiar el comportamiento de las edificaciones con respecto a nuestra universidad. Como es un plano urbanístico, entonces empezamos ya a trabajar con escalas, de pronto 1 es a 2000, 1 es a 5000, 1 es a 10.000, dependiendo la extensión que nosotros vayamos a abarcar. Entonces, dependiendo, una vez más, el enfoque del dibujo técnico que nosotros queramos presentar, nos toca empezar a utilizar la escala más apropiada para los detalles específicos. Bien.
Hasta ahorita, compañeros, compañeras, de lo que hemos tratado entre ayer y hoy de proporción y escala, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos claro con la información? ¿Alguien falta por firmar asistencia? Bien. Junto con esta sesión, o con la sesión de ayer, perdón, está una temática relacionada con simbología arquitectónica. Y para eso vamos a utilizar los dos últimos ejercicios que corresponden a la sesión de ayer. Y ya yo se los voy a mostrar. Si no tenemos la plantilla para esos ejercicios, no pasa nada. Las podemos hacer de manera preliminar en la superficie de papel que tengamos ahorita y luego lo pasamos en casa cuando ya tengamos pues el material apropiado para el ejercicio. En arquitectura, en los dibujos técnicos arquitectónicos, nosotros tenemos toda una gama extensa de simbología que nos ayuda a nosotros a expresar ideas particulares. Cuando hablamos de simbología arquitectónica, por ejemplo, según su criterio, ¿cuáles han sido esos elementos o esos dibujos que ustedes han visto, por lo menos en una vista en planta de una vivienda? Hemos visto, ok, vamos a anotarlo por acá. Hemos visto un inodoro. ¿Qué más? Cocina. Cocina, correcto. Camas, ok. Grifería. Sí. ¿Qué más? Lavamanos. ¿Qué más? Baldosas para piso, vamos a poner. Baldosas, pero pongamos aquí pisos. Pasto para la parte de áreas verdes. Pasto. Césped. Árboles. ¿Qué más? ¿Perdón? Tapetes. Carros. Carros, vehículos en general. Mesas, sillas, por ahí creo que alguien dijo de personas, ¿cierto? Personas también encontramos. ¿Alguno más para anotar? Mobiliario como algo específico, cuéntenmelo para escribirlo por acá. ¿Alguno más que se les venga a la mente? Que hayamos visto en una vista en planta. ¿Perdón? Los closets, pongamos los closets. Plantas, aquí, en árboles. ¿Okay? Quedémonos ahorita con esto. En los dibujos técnicos arquitectónicos, ustedes van a darse cuenta que nosotros como arquitectos necesitamos recurrir a una gama extensa de simbología para empezar a transmitir la idea de un espacio en particular. Por ejemplo, si yo les muestro a ustedes este espacio, vamos a intentar inventarlo. Y yo voy a colocar esta simbología por acá. Al colocar esa simbología arquitectónica dentro de esas cuatro paredes, para nosotros, ¿qué es lo que ilustra ese espacio? ¿Por qué? ¿Cuál para ustedes es el lavamanos? Este, ajá. Esto tiene cara de ducha. Tiene como que las linecitas que intentan dar las aguas hasta la parte del sifón. Y aquí estaría el inodoro. Perfecto. Y bueno, la puerta obviamente para poder entrar. ¿Ok? ¿Qué pasa si en este caso, dentro de este mismo recinto, yo coloco algo como esto? A simple vista, para ustedes, ¿qué podría ser? Podría ser cocina, un estudio. ¿Tiene proporciones de estudio? ¿Hay espacio para estudiar? ¿Sí? Se parece el estudio de Harry Potter.
donde vive Harry Potter, ¿ok? ¿Un qué? Un spa, como tipo sauna, ¿será? Podría ser. Pareciera que a lo mejor estos son como el taburetico, las sillitas para sentarse, ¿ok? Alguien por ahí me dijo, podría ser un vestier, que esto sea un closet en L para nosotros empezar a colocar las cosas. Pregunta, ¿es fácil identificar el espacio solamente con esto? Creo que todavía no. ¿Listo? Si de pronto es un vestier, a lo mejor, aunque esto sea suficiente, nos toca reforzar la idea simplemente con el texto, para obviamente decirle a la persona, esto es un vestier. Lo más seguro es que los vestier, casi siempre pasa de esa manera, están cerca de qué espacio. En una habitación el vestier suele estar cerca o al lado de qué. Del baño en general y también de qué. De la habitación. ¿Listo? Normalmente el vestier suele estar cerca, porque más o menos como es el proceso. Yo puedo ir al baño, tomo la ducha, me seco, voy al vestier, me cambio y vuelvo otra vez a la habitación, porque ya salgo del cuarto. ¿Listo? Más o menos ese es el proceso. Si esto es así, a nosotros nos toca ser lo más claro posible en lo que estamos transmitiendo. ¿Qué pasa si en este recinto yo coloco este tipo de representación adicional? Ahora, ¿qué parece? Parece que de pronto como una mini oficina, un mini estudio, como lo decía la compañera, el estudio de Harry Potter. ¿Ok? ¿Qué es lo que a nosotros nos ayudó a identificar con mayor claridad la función de este espacio? La silla, de pronto. Si en este caso quitamos esto y más bien colocamos ahora, ¿qué parece ese espacio? Parece toda una cocina súper compacta, lo que llaman cocinas integrales, pero tiene la simbología de cocina. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Dentro de lo que son nuestros dibujos, nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a plasmar correctamente con la simbología arquitectónica la idea que queremos transmitir al cliente, al constructor o a la persona que le estamos ofreciendo un proyecto en particular. Para eso, nosotros utilizamos la infinita gama de simbología arquitectónica que puede haber para una vista en planta, porque hay una gama extensa para una vista en planta. Para una vista de fachada o una vista de corte, que hay toda una gama extensa de simbología arquitectónica para mostrar fachadas y cortes. Nosotros, dependiendo de lo que vayamos a realizar, podemos tomar simbología con mucho detalle, o esta puede ser inclusive bastante esquemática. Todo va a depender del criterio que tengamos nosotros como arquitectos. Hay dibujantes que colocan simbología arquitectónica con bastante detalle, van a colocar la estufa o la cocina y además de hacer el dibujo de los circulitos, le colocan las lineecitas que es donde se va a apoyar la olla encima, colocan los circulitos más pequeños que es el regulador del gas, hacen todo ese tipo de detalles muy meticulosos. Todo va a depender primero de la intención del arquitecto y del nivel de detalle que nosotros podamos llegar con una escala en particular. Entonces, hay muchos libros que yo les comentaba el primer día de clase que les van a servir a ustedes en gran medida para todos sus dibujos arquitectónicos, especialmente cuando vayan a trabajar con los talleres de diseño. Hay uno en particular que se llama así, Simbología Arquitectónica. Pueden descargar ese libro, pueden hojear ese libro para que empecemos a tener o empecemos a reforzar todo aquello que podemos utilizar como herramienta gráfica para transmitir una idea. ¿Bien? Perdón. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios y necesitamos, primero, si no tenemos la plantilla de la sesión de ayer, utilizar algunas hojas blancas y si no tenemos hoja blanca, lo podemos adelantar en nuestros cuadernos o en nuestras libretas y luego lo pasamos en casa cuando ya tengamos el formato tal cual el que estamos necesitando. Observemos acá, esta es la guía número 2 de ejercicio y vamos a irnos a donde
queremos llegar en este momento. Hay un ejercicio que yo se los voy a dejar a ustedes para hacer ahora sí en casa. Ese es este primer ejercicio. El 2.1, el título del ejercicio es Dibujo técnico y generalidades. Permítanme compartir pantalla un momento. En este primer ejercicio, la finalidad de nosotros es realizar el dibujo de la proporción humana que puede tener una persona adulta, sea hombre o mujer, y un niño o una niña de aproximadamente 5 o 6 años. Yo estaría casi seguro de que cuando ustedes estuvieron en materias como de pronto introducción a la arquitectura, como de pronto taller de arquitectura número 1, a lo mejor en técnicas de bocetación estudiaron algo también. Los profesores hicieron alusión a lo que era la proporción del cuerpo humano, ¿cierto? Creo que en algún momento tuvieron que haber tocado. Cuando hablaron acerca de la proporción de un ser humano, de una persona adulta, empezaron a llegar a estudiar como un patrón o una modulación que tiene el cuerpo humano en función a lo que era la altura de la cabeza. Más o menos es la referencia, ¿cierto? Cuando nosotros o cuando ustedes hicieron ese tipo de estudio y de ejercicio, más o menos la cabeza de un cuerpo humano adulto se repite cuántas veces a lo largo de su cuerpo. En unas partes puede ser 8, en otras partes puede ser 7 y en otras de pronto 7,5. Es decir, va entre 7 y 8. Ojo, no en todas las partes del mundo las personas adultas tienen la misma altura ni tienen la misma proporción. Si de pronto, y sin ánimos de nada, pero por ejemplo, si nosotros vamos a países como Bolivia y empezamos a compartir con esa población indígena, más o menos qué altura suele ser la máxima que podemos encontrar en ese grupo poblacional. 70 es casi como yo. Lo máximo. Sí, yo creo que es un poquito menos. Más o menos la altura promedio de un hombre o una mujer adulta, creo que suele estar como en 1,60, 1,65, por ahí. Es decir, la proporción para ese grupo poblacional es distinto a las personas, por ejemplo, que viven o que son de Bogotá, que a lo mejor son personas un poco más altas, son un poco más delgadas y su estructura en cuanto a proporción suele ser diferente. Si llegamos un poquito más allá y yo digo las personas de pronto de Bogotá tienen una estructura de cuerpo similar o una proporción del cuerpo similar a alguien de la Guajira colombiana, de Riohacha, Maicao. Suele ser la misma. ¿Cuál es más o menos la altura promedio de una persona adulta en Riohacha, en Maicao, de pronto la gente guayú? De pronto un poco más bajito que nosotros, ¿cierto? Bien, entonces hay muchos factores que es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando estamos hablando de lo que es la estructura del cuerpo humano. Este primer ejercicio va destinado a eso. La primera parte es intentar buscar por internet o de pronto, si ustedes ya tienen esa noción en mente de cuánto es la proporción del ser humano, pues simplemente vamos a realizar el dibujo que es un hombre o una mujer adulta y lo que sería un niño o niña más o menos entre 5 y 6 años de edad. ¿Ok? Ahí hay una pequeña muestra, pero toda la investigación que ustedes puedan hacer por internet o en algún libro va a ser mucho mejor. El primer ejercicio que vamos a realizar ahora es el siguiente. Ejercicio número 2. Vamos a ampliarlo un poco más para leerlo con mayor facilidad. Ahorita lo vamos a hacer aquí, correcto. Dice por acá, de pronto
No sé si hay facilidad en que todos nos echemos un poquito más hacia adelante para evitar pues, el ruido de allá atrás, porque siempre distrae. Ok, por lo menos aquellos compañeros que están más atrás nos podemos echar más hacia adelante si son tan amables. Este es el primer ejercicio. A continuación, se presenta una figura acotada empleando una hoja blanca, las características que hemos trabajado, dibujarlo de manera ampliada al doble del tamaño mediante las medidas mostradas. ¿Okay? Aquí tenemos una figura muy sencilla, compuesta por simples líneas horizontales y verticales. Aquí aparece el acotamiento de lo que es la pieza. ¿Cuánto por cuánto mide esta pieza de principio a fin y de arriba hacia abajo? ¿Seguro? ¿Sí? Vamos a ver. 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros y medio, 3 centímetros, 4. 4 por horizontal, 4 por vertical. ¿Listo? ¿Tenemos, por favor, a mano alguna regla? Lo que tengamos regla, por favor, saquémosla un segundo. Saquemos, por favor, reglas. Y vamos a colocar, por favor, la marca entre el centímetro 0 y el centímetro 4, por favor. ¿Hasta dónde llega? Entre el centímetro 0 y el centímetro 4, exactamente. Ese dibujo que parece una cruz, más o menos como una cruz, vamos a tener que dibujarlo en una hoja blanca. Imaginariamente la hoja la vamos a partir en dos, la mitad superior y la mitad inferior, dispuesta en el sentido vertical. Esa silueta que tiene forma de cruz, vamos a tener que expresarla al doble del tamaño real. ¿Qué quiere decir? Si en el gráfico que aparece en el PDF mide 4 por 4, en la hoja blanca tiene que medir ¿cuánto por cuánto? 8 por 8, ¿cierto? De esa manera nosotros lo vamos a hacer en este momento en lo que tenemos ahorita a mano. ¿Cómo va a ser el proceso? Como lo tenemos acá. En la parte superior vamos a realizarlo con reglas y escuadras, y en la parte inferior la misma figura al mismo tamaño, pero esta va a ser a mano alzada. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahora con la instrucción? ¿Sí? Perfecto. Todos, por favor, con su hoja de trabajo en el escritorio, lápiz, borrador, reglas, escuadra, lo que tengamos ahí, y vamos a ponernos rápidamente manos a la obra. Vamos a tener para esto 10 minutos nomás. ¿Listo? 10 minutos nomás. 5 minutos para la de arriba y 5 para la de abajo. Sí, claro. Por favor, ¿Listo? Ahí está. Si tenemos alguna plantilla de las que son genéricas, es decir, que solamente está el espacio en blanco, utilicemos eso. Si no tenemos ahorita ninguna, en una hoja blanca, y si no, lo practicamos en nuestra libreta o nuestro cuaderno y luego en casa lo pasamos ya mucho más tarde. Bien. Utilizamos lápiz para ello. Si necesitamos hacer algunos trazos con algún lápiz clarito y luego con un lápiz más oscuro, lo podemos hacer también. ¿Vale? Yo voy a poner cronómetro. ¿Listo? Cronómetro para la primera figura. Así que preparados todos.
Claro. Necesitas una hoja blanca, aquí tengo hoja blanca. De pronto alguien necesita una hoja blanca. Sí, pero si quieres puedes hacerlo directo en una hoja blanca, no pasa nada. ¿Quieres una hoja blanca? No importa, que ese de pronto te va a servir también. Obviamente tienes que tener más precisión, pero te va a servir. Es 4 por 4, pero hay que hacerlo al doble del tamaño real. 8 por 8. Es decir, lo que mida 1 va a medir ¿cuánto? En el papel 2. Lo que mida 0.5 en el papel mide 1. ¿Listo? De esa manera realizamos todo el dibujo. Bien. ¿Preparados? ¿Puedo empezar a tomar cronómetro? Este es el 12.2. ¿Preparados? ¿Listo? La presión es buena. La presión nos hace dar lo mejor de nosotros. Imagínense que es una competencia y se van a ganar 100 millones de pesos al mejor dibujo. ¿Ok? Arrancamos. Listo. Arranca el primer dibujo, el de la regla. El de 8 por 8, pero el que está hecho a regla, el que va en la parte de arriba. Ya sabemos, en la mitad superior hacemos el de las reglas en escuadras y el de abajo es el de mano alzada. Intentemos ser lo más cuidadosos posibles, cuidar los 90 grados de inclinación que lleva cada cosa, etc. Sí, los dos, en la misma hoja, exactamente. Porque los dos caben sin problema. Solo imaginemos mitad superior y mitad inferior de la hoja. No debería darle tantas pistas, pero vamos a hacerlo por hoy, ya que hoy es jueves. ¿Listo? Aquellas personas que lo deseen pudiesen trabajar primero haciendo el cuadrado completo de 8 por 8. Hacer las marquitas correspondientes a 2 centímetros, a 1 centímetro, 2 centímetros y luego empezar a unir líneas. Al final, todas las líneas de construcción se van a borrar y nos quedamos con el resultado final. ¿Listo? Eso nos puede ayudar a tener un trabajo mucho mejor presentado. Puede ser algo más o menos como lo que tengo aquí en el tablero. ¿Listo? Podemos crear la estructura con unas líneas muy delgadas, muy finitas, solamente para tener la referencia y luego ahí sí empezamos a dibujar con línea más gruesa el resultado final. Queda 1 minuto y medio. ¿Cómo vamos? No mentira, yo les extiendo un poquito más. Si a alguna persona le hace falta algún lápiz de dibujo, pues aquí tengo alguno extra por si acaso. No,
No, no hace falta, no importa. De aquí, y arriba abajo. Tiene que venir. Arráncame en 1, 2. Hay que arrancar desde el 0. O vamos a arrancar desde el número 1. Tenemos que llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, porque este tipo de cuadra, el 0 arranca en todo el borde, no todas las que están dentro. Pueden utilizar el mismo cuadrado guía, pero en este caso todos los trazos son iguales. Puede inclusive colocar un tipo de referencia, no son cuatro medidas. Son las mismas, solo que el trazo no es recto, sino a más trazos. Un detallito importante en función de pronto un par de compañeros por acá. Hay algunas escuadras, perdón, un segundito. Hay algunas escuadras, por ejemplo, como esta y otras que hemos visto o he visto por acá, específicamente de la marca, creo que esa es la Faber-Castell o algo así, donde el número 0 arranca en todo el borde de la regla. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque si nosotros, perdón, empezamos a medir desde el número 1, porque no queremos colocar este borde o no podemos poner el borde para empezar a hacer la marca, a partir del 1 empezamos a contar los centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, es decir que vamos a llegar hasta el número 9. Desde el 1 hasta el 9 es donde hay 8 centímetros en total. ¿Ok? Para que no se nos pase ese detalle importante. ¿Cómo nos vea? Mide 8 por 8, exacto. Perfecto. ¿Okay? Ahora hagamos exactamente el mismo a mano alzada aquí abajo. Puedes hacer la misma línea, las mismas referencias o las mismas líneas base, pero todo el trazo va a ser a mano alzada. Es lo mismo que está acá, aquí abajo, pero en vez de utilizar regla, todo va a ser a mano alzada. ¿Bien? Hay que de pronto verificar. Perdón. Y el otro es exactamente igual, pero el trazo está manualizado. Ya sabemos las líneas guías o de referencia muy claritas, sin afincar mucho el lápiz en el papel, porque cuando vayamos a borrar, no queremos dejarle la marca sobre la superficie del papel. ¿Bien? Ahora sí. Vamos a corroborar. Aunque esto no es una regulación para mí. Ahora, por acá, pero el brazo es todo a mano alzada. Exactamente el mismo tamaño. Claro, sí. Perfecto, vamos a ver.
final tú decides si ya te va a quedar con esto. Te va a quedar con esto. Entonces, bajo tu casa. Todo esto. En el centro es un formato cuadrado. Pero en general, el trazo está bastante bien. Inclusive con la y ya empezamos a meter. Todo esto siempre muy atentos a que esto no nos pasa. Esta vainita que tenemos acá. Ser lo más cuidadoso, lo más cuidado. Ahorita vamos a mejorar. Mejor que el primero. Vamos, borramos esto. Si al final tú te vas a quedar con el ejercicio, lo que dices, no, en casa lo hago mejor, perfecto. Si te vas a quedar con este como para tu profesión, entonces nos va a tocar hacer todo el marco, con todo el lavado. Ya terminamos los dos dibujos. ¿Cómo nos fue? Sí, claro. Es decir, las marcas las podemos hacer con reglas, pero todo el trazo de lápiz, porque nos tiene que quedar exactamente al doble del tamaño. Listo, un minuto para finalizar este ejercicio. Para pasar al siguiente. Rápidamente, un minuto para finalizar el ejercicio. Al final, todos los puntos guías, todas las líneas guías o de referencia, las borramos lo más cuidadoso posible que seamos. Verificamos que los borradores que estemos utilizando estén limpios para que no nos deje ningún manchón en el papel. ¿Te van a quedar con este para corrección o en casa vas a hacer otro? Ahora, el trazo todo se ve perfecto. Pero si te va a quedar con este, entonces ya sabes que nos toca hacer todo el cuadro al final, la parte inferior es la rotulación. Pero hasta ahora va bien. Si lo vas a repetir en casa, entonces utiliza un lápiz más. Puede ser de pronto un HRFC de lo que es para la escuela. Aquí de pronto levantaste el lápiz al punto. Sí, ok, suspiró de color. Ok, tenemos que. Ok. Aunque no te lo comenté, pero siempre nos dicen que el escalímetro no lo utilizamos para trazar la regla. Bueno, pero por lo menos para que lo tengamos.
Caligrafía mayúscula. Listo, 30 segundos. ¿Quién falta? Levantemos la mano para saber quién falta por finalizar. 1, 2, 3, 4, 5. Rápidamente. 30 segundos para finalizar. Ahorita las medidas las podemos borrar. Y las líneas guías también. Es decir, nos quedamos ya con la figura. En este tipo de casos, siempre, yo siempre sugiero, pues, en este ejercicio en particular, la avanzada te puede ayudar de las barras, la cuadrícula de solo porque el ejercicio se ve. Toda la línea siempre tiene que ser próxima. Luego así, utiliza lo que sería hacerlo más. Para hacer un solo trazo, utilizar una más o menos. Al final, no descuidamos nunca los tamaños. Fíjate que aquí parece que tuviera algún hecho distinto. Es decir, a lo mejor si quieren, se nos fue como que la mano hacia un lado. Es normal que pase. ¿Bien? Y mejoremos también la caligrafía. Las letras rectas que sean rectas. Por ejemplo, la N, la M, la Z. Las que lleven curvas, pues que sean curvas. Por ejemplo, pero las letras que sean rectas, igual los números. Para que el trazo se vea con mayor sencillez, para identificar. Hablaba es fácil hacerlo como hacer algo en particular. Estos tres son más de completar por los siguientes. Resumo que para este ejercicio nosotros nos fuimos al borde y en el borde empezamos a hacer la mano, ¿cierto? Pero cuando nosotros medimos la distancia de separación entre línea y línea, no es de 5 milímetros, como de 0.3, 0.35. ¿Qué hacemos en este caso? Una manera sencilla, aprovechar una manera sencilla puede ser
hace la referencia. Y podemos empezar a comunicar y sobre esta línea empezamos a marcar los 0.5. Entonces, ahora sí, cuando tengamos esta línea base, pero digamos una manera de poderlo hacer. No importa. Lo ideal es que primero lo hagamos doble plazo. Es decir, ya nos vamos a jugar con cada línea. Si la línea no quedó más, ya. Pero se va a ir a la siguiente. Pero intentemos siempre respetar los límites de cada paso. Esta línea y que quede muy corta, se vaya a sobresalir. Ahí está, digamos, los límites. Tocar simplemente poder. Listo, ejercicio número 2. Ejercicio número 2 en la guía se llama el 2.3 simbología arquitectónica. Para esto hay una plantilla específica que les va a ayudar bastante. No sé si alguien la tiene. Esa, por favor, déjame un segundo. La plantilla es esta la que tenemos acá. ¿Ok? La muestro por acá un segundo para que sepamos cuál es. Esta es la plantilla para este ejercicio 2.3. Vamos a leer un segundo la instrucción del ejercicio para saber qué es lo que tenemos que hacer. Dice por acá. A continuación se muestra un grupo de símbolos usados en planos técnicos arquitectónicos. Identifica correctamente cada uno y dibuja a mano alzada otro símbolo del mismo tipo que pueda ser ideado por ustedes. Si de pronto nos parece sencillo investigar rápidamente por internet alguna otra simbología, si lo queremos hacer, es válido también. Remárcalo al final con un rápido grafo o con un marcador o rotulador de punta muy fina, color negro. Yo les había comentado el primer día de clase que me había encontrado en una miscelánea aquí cerquita a la 39. Son estos lapiceros de tinta en gel. Tienen una punta muy delgada, creo que es de 0.5 o un poquito menos de 0.5. Les puede ayudar para muchos ejercicios, ¿ok? Y no es muy costoso, creo que me costó como 1.800 por ahí más o menos. ¿Ok? Les puede servir para algunos ejercicios. Por lo menos para este puede ser muy válido. Entonces, sí. Podemos hacer sino otros relacionados con esto. Ya es a lo que vamos ahorita. Observemos un segundo acá. ¿Listo? Es lo mismo que tengo a mano, es lo mismo que está aquí dentro de esta presentación, dentro de este PDF. Bien. Aquí hay cierta simbología arquitectónica, mucha de ella es para una vista superior o una vista en planta. Hay otras que es de una vista frontal o una vista en fachada. Vamos a revisar rápidamente lo que tenemos aquí, que es exactamente lo que vamos a imprimir en la hoja de papel. Esta primera simbología arquitectónica, ¿a qué se nos puede estar haciendo referencia?
a un sillón o un sofá, ¿cierto? Tiene unas características específicas. Para nosotros, ¿por qué es fácil decir que esto se parece a un sillón o a un sofá? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características gráficas? Tiene como un espaldar, ¿cierto? ¿Qué más tiene este sofá? El apoyo de los brazos. ¿Y qué más tiene? El cojín donde nos sentamos, ¿cierto? Creo que es básicamente, en este caso, la estructura que tiene este símbolo arquitectónico. Normalmente, este símbolo, ¿en qué tipo de espacio se emplea? Puede ser en sala, en una sala general. Podría ser en una habitación porque a la gente le gusta leer o le gusta saber hacer actividad recreativa en el sillón. Perfecto. Lo primero, entonces, sería indicar el tipo de símbolo arquitectónico que estamos trabajando acá. Ese es el primer paso, ¿ok? Atentos por acá, por favor. Dentro de la simbología, decir a cuál es el que se le está haciendo referencia. En este caso, lo que nosotros vamos conociendo de un dibujo arquitectónico, esta simbología se aprecia como si el sofá estuviera visto desde arriba o desde frente. Se ve como si estuviese desde arriba, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en este espacio restante vamos a dibujar otro sofá, posiblemente con otras características. Observemos que en este caso hay 4 elementos: el cojín para sentarse, 2 apoyos de los brazos que están individuales y el cojín de la espalda. Esta es otra representación distinta de esta, pero al final son el mismo tipo. ¿Me doy a entender ahorita con la idea? ¿Vamos bien? Listo. Veamos la siguiente, la que tenemos a la derecha. ¿Qué simbología para nosotros expresa esas líneas? Una puerta. Parece una puerta. ¿Hay algo en particular que nos llame la atención de esa puerta? Está una perilla muy chiquitica, una manilla. Además, ¿qué otros detalles podemos observar en esa puerta? Hay como un marquito, una pequeña doble línea alrededor. ¿Y qué más tiene? Una línea de piso. Hay como unas marcas más oscuras para representar ¿qué cosa? Las bisagras, y parece que tuviese un enchape ahí como adicional en el centro, ¿cierto? Esta es una expresión específica para una puerta. Esta puerta parece que estuviese siendo representada desde arriba o desde frente. Se aprecia desde frente. ¿Listo? Entonces, primeramente identificar qué tipo de simbología es este. En este caso, una puerta. Puedo colocar entre paréntesis desde frente, como para hacerlo más enfático. En este espacio, pues entonces vamos a realizar otra simbología arquitectónica de otra puerta visto desde frente. Podría ser la puerta del salón de clase. Si nosotros quisiéramos simplificar la puerta del salón de clase, ¿cómo lo haríamos? Claro. ¿Ok? Si quisiéramos representar, vamos a borrar esto. De pronto por esto. ¿Ok? Si hay ayuda que le podemos dar a Cristian, mejor. ¿Qué figura identifica la puerta? La puerta es circular, triangular, hexagonal, rectangular. El lado más corto va en los sentidos horizontales o verticales. Listo. Dibujemos ese rectángulo base. No recuerdo, ya te digo. Eso siempre lo dice por aquí. A mano alzada. ¿A mano alzada? Sí. A mano alzada, sí. ¿Listo? Perfecto. Alguien que le ayude a Cristian, ¿qué detalles tiene la puerta de nuestro salón de clase? Ok, hagamos las marcas de las bisagras. ¿Dónde están? Puede darte la vuelta y tú dices, profe, las tengo aquí, ya estoy acá. Ok, perfecto. Ok, haz una pequeña marca como tú lo consideres pertinente para las bisagras. Muy bien.
¿Qué otro detalle tiene la puerta que podamos agregar en esta representación? Podemos colocar también el marco de la puerta. Ajá. Podemos hacer una línea de piso. Ojo, a ver, detalle importante. En función a lo que Cristian está dibujando en el tablero. Observemos rápidamente la puerta. Si necesitamos levantarnos, hagámoslo. Rápidamente observemos la puerta. ¿Ok? Pregunto, ¿esa puerta tiene marco por la parte de abajo? No, entonces aquí abajo no podemos hacer marco. ¿Listo? Es decir, el marco llega hasta abajo. Así es. ¿Qué otros detalles pudiésemos agregarle a esa puerta para que se parezca un poco a la nuestra? Ok, vamos a intentar hacerlo. La mayor precisión que tú puedas hacer para hacer esos rectángulos aquí. Ok, observa también la proporción que tienen los rectángulos e intenta graficarlo lo más parecido al físico. No te preocupes, esto no es una evaluación. Luego al final se puede borrar porque estamos usando marcador no pasa. A lo mejor el doble marco interno no hace falta hacerlo porque ya sería mucho detalle. De pronto puedes simplemente simplificar los 9 rectángulos que tienen ahí, con eso es suficiente. ¿Necesita borrador? Okay. Y vamos a dar un segundo ahí y le voy a dar una persona para que se corrija. Listo. A ver, atentos por acá. Cristian acaba de realizar la representación de la puerta más o menos según él la está apreciando. Vamos a intentar corregir o mejorar la representación que está aquí en función a la realidad. ¿Qué hay que corregir o qué hay que mejorar? Podría ser la proporción. Parece que la puerta en la realidad es un poquito más alargada de lo que está acá. Podría ser. ¿Listo? Primer detalle que pudiésemos mejorar. Segundo detalle, perdón. Los cuadros del medio. ¿Qué tienen los cuadros del medio a cómo están acá? ¿Cómo? Primero, no están pegados. Aquí a propósito, él empezó a hacer esto, pero yo le dije, Cristian, detente un momento porque quiero que los demás hagan la corrección del ejercicio. A lo mejor en el sentido vertical empezamos a separarlo, pero en el sentido horizontal nos están quedando pegados. Si yo a ustedes les muestro la puerta de esta manera, tendría la misma lectura a que estuviesen la separación. Hay la misma lectura así que así. ¿Qué parece que fuera esta puerta a diferencia de esta? Si a mí de pronto me la muestran, yo siento que estos son paneles de vidrio. Yo lo puedo leer, yo digo, si alguien de pronto le coloca esto, yo siento que son paneles de vidrio. ¿Listo? Y en este caso, pues no es un panel de vidrio. Todo esto es pura madera. Adicionalmente, observemos esta división, cómo está en el dibujo y cómo está en la realidad. Observemos y demos la vuelta hacia la puerta. En función a la manilla, ¿por dónde se encuentra esa separación? ¿Cómo? Más o menos como por aquí, ¿cierto? Por aquí más o menos está esta separación. Más o menos por ahí va, por aquí no. Y esto tendría que ir así.
Va agarrando mejor forma la representación de la puerta, se va pareciendo un poco más a lo que tenemos en la realidad. En este segundo recuadro nos toca representar otra puerta a su criterio visto desde frente, con una proporción que suele tener una puerta. Y cuando hablo de proporción me refiero a lo siguiente. Imaginemos, haciendo el mismo ejercicio del salón, que la puerta sin querer Cristian le haya dibujado de esta manera. ¿Tiene la proporción adecuada a la puerta de la realidad? No. Fíjense que el ancho se repite, no lo sé, como 7 veces en la parte superior. Y en la realidad, el ancho de la puerta no se repite 7 veces en la parte superior. Quiere decir que la proporción de esta puerta está incorrecta. Entonces, todo ese detalle muy meticuloso hay que hacerlo de todo lo que nosotros vayamos a dibujar. ¿Listo? Ese es el segundo, en el caso de la puerta. Revisemos rápidamente los otros dos. ¿Qué representación arquitectónica transmitiría para nosotros este símbolo? Fácilmente un carro. Visto desde arriba, visto desde frente, visto desde un lado. ¿Cómo se aprecia este vehículo? Desde arriba. ¿Por qué de pronto para ti es un carro visto desde arriba? ¿Qué señala para ti que es un carro visto desde arriba? Está el techo, podría ser. Los vidrios panorámicos, las ventanas. ¿Qué parece que fueran estos elementos que están a los dos extremos? En un lado está el baúl, pero ¿qué esta parte? El parachoques, o ¿cómo también se llama eso? Como el bumper, ¿ok? Para lo que es el vehículo. Hay ciertos elementos que a nosotros nos pueden decir, no, es que por lo que yo estoy observando, eso tiene cara más de un vehículo visto desde arriba. En este caso, entonces, podemos buscar por internet representaciones de carros vistos desde arriba y con la proporción adecuada realizamos nosotros el vehículo que nos parezca más agradable. No importa la marca, no importa el año, no importa lo que sea, siempre y cuando sea un vehículo visto desde arriba. Bien. El que está a la derecha, ¿qué simbología arquitectónica parece que fuera esto? Una ventana, visto desde arriba, visto desde frente. Parece visto desde frente. Se parece inclusive un poquito a la que tenemos acá en el salón. ¿Ok? Entonces, en este espacio buscamos otra ventana, visto desde frente y realizamos su respectiva representación arquitectónica. Por último, tenemos dos más. Hay uno que tenemos un inodoro o una taza del baño y de este lado hay una cama individual. El mismo ejercicio en los espacios correspondientes, realizamos la representación arquitectónica de cada uno de ellos, siempre guardando la proporción. ¿Listo? Entonces, en estos minutos que nos están quedando de clase, vamos a intentar, si tenemos la plantilla, bien. Si no tenemos la plantilla, podemos utilizar una hoja blanca, la dividimos en 6 partes, 2 columnas y 3 filas, y en cada porción nos dedicamos a realizar cada una de ellas. ¿Listo? Vamos a intentar utilizar 10 o 12 minutos para ello. Muchísimas gracias. Sí. Déjame ver un momento. O sea, de las botas, de las capas a la F. Te va a tocar aquí por el L. Ahí sí. ¿Perdón? Claro, señor. Si a alguien le falta alguna hoja, me avisa y aquí tengo algunas extras. ¿Alguien más le hace falta? De pronto. Listo. Intentemos utilizar unos 10, 12 minutos para luego ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Bien. Mientras van trabajando, porfa, escuchemos un poco. Recordemos que mañana es viernes, tenemos corrección de ejercicio. ¿Listo?
Para este caso, vamos solamente a revisar la sesión número 1 y sesión número 2, no más. ¿Listo? Las de ayer, es decir, la de caligrafía, la de los trazos a mano alzada, lo que hay que hacer con regla, eso es lo que corresponde a la número 1. Y la de hoy, que es la número 2, lo que estamos haciendo ahorita en el salón de clase junto con la figura humana. ¿Listo? No más. Es lo que vamos a revisar mañana. Antes de que sean las 10 de la mañana, porfa, colocamos nuestros trabajos en la pared. Apenas yo llegue y arranquemos la clase, los reviso rápidamente y voy tomando nota del progreso que vamos teniendo. Bien. ¿Necesitas hoja? Si de pronto ahorita no tenemos rapidógrafo o algún micropunta que nos ayude a delinear al final, lo podemos delinear en casa. ¿Listo? Es decir, hacemos el trazo a lápiz acá y lo finalizamos en casa sin problema. Sí, hay que hacerlo con micropunta al final. Como al final esto hay que repasarlo con rapidógrafo o micropunta, el trazo a lápiz al final, cuando seque la tinta, sí lo podemos borrar todo, para que nos quede mucho mejor representado. ¿Qué es eso? Si estuvieran en un concierto de Justin Bieber. Esto que representa. Vamos a hacer más recadito para que no nos vayan a tomar. Intenta más o menos establecerle la proporción visual y colocar la manera de la puerta. La puerta tradicional que puede ser metro 10, es decir, unos 70, como por aquí. La manilla de la puerta parece que estuviese como por acá. Da la sensación que en función a la proporción de la altura que la manilla estuviese por acá. Y la manilla va más o menos por aquí. No a la mitad de la puerta, sino un poquito más abajo de la mitad. Entonces, visualmente, todos esos detallitos siempre los podemos ver. La puerta parece que como de
La hoja de la sentencia está por 12. ¿Alguien falta por firmar? Que nadie se quede sin firmar, por favor. Porque se suele y la posterior de la portada. Y cuanto al Ahora sí, ya todos firmamos. ¿Alguien falta? podemos mejorar la charla. Sí, lo que vayamos a no va a ser mucha diferencia. Yo sugeriría simplemente quedar con esta representación. Va a ser base. Evitemos no hacer en un solo caso, para eso, hagan primero a la vez. Cuando ya se sientan las dos cosas, repásalo con el punta o con el hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Pero esto parece
sobre el lápiz. A veces digo un momento que la cinta no responde. Eso no suele pasar con cartografía. Pero hay que esperar que se seque para poder de pronto borrar. Ustedes al utilizar, sea cual sea, siempre tengamos mucho cuidado por la hoja de muestra para ver que todo no se queda. Hoy día es eso falta. Entonces, a seguir con eso. Bien, ya nos fuimos ahorita, vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Bien. Sí y no. Sí y no. Okay. No, no es igual a esto, otra cosa. Pero la puerta tiene que tener la proporción de una puerta. Okay, por lo menos. La que tú estás haciendo parece como la puerta de entrada de una casa. ¿Cierto? Más o menos, y hagan el ejercicio mental, más o menos cuánto puede medir una puerta de entrada para una casa o un apartamento. ¿Cuánto de ancho por cuánto de alto? ¿Cuánto? 20 por 1,40. 1,20 de ancho. Debe medir así de ancho. De alto 1,40 por 90. 90 de ancho. Ok. Por 1,40 de alto. Vamos a decir que estos son 0,90. ¿Ok? ¿Y de alto cuánto? 2,40. 2,40. ¿Listo? Yo voy a hacer el siguiente ejercicio y se parece un poco a lo que le estaba explicando al compañero. Imaginemos que este es el segmento de 0,90. Vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a ponerlo con el marcador. ¿Ok? Vamos a decir que el ancho del marcador es 90. ¿Ok? Atentos por acá. El ancho del marcador es 90. 90 por acá. 90 por acá. Y 90 por acá. 9,3. Aquí hay 2,70 metros. La puerta de alto mide ¿cuánto me dijiste? 2,40. 9 y 9, 18. 9 por 3, 27. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, 18, 19, 20, 21, por aquí. Más o menos por aquí. Esa podría ser la proporción de una puerta de entrada de la casa. Listo. Si este es el criterio, entonces ese mismo criterio hay que aplicarlo en el papel. En tu caso, me da la sensación que el ancho de la puerta es como si fuera ese mismo ancho, parece que solo se repite la mitad aquí. Es decir, si esto es 90, 90 también. Tenemos acá la mitad de 90, ¿cuánto es? 45. 90 más 45, ¿cuánto es? 135. Parece que la puerta, según la proporción que tienes ahí, es como si midiera 90 por 1,35. Es decir, parece que fueran a personas muy bajitas o una puerta para un jardín de niños, que a veces hacen diseños de puertas más pequeñitas. ¿Ok? Sí me doy a entender con la idea, es decir, mantener siempre la proporción de los elementos que ustedes están dibujando. No, lo que podríamos de pronto es simplemente borrarle un pedacito a uno de los extremos. No. Porque es una puerta de entrada. Bien, hacemos una pausa en la jornada del día de hoy. Mañana ya sabemos, a primera hora revisaremos los ejercicios
Y estaremos tratando, a ver, atentos por acá, estaremos tratando la temática de la jornada de hoy, que es la construcción de las figuras geométricas planas, lo que corresponde clase número 3 y clase número 4. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahorita, compañeros, compañeras? ¿Vamos claros y claras con la información? ¿Ya sabemos lo que tenemos que ir haciendo? ¿Sí? Perfecto. Nos encontramos entonces mañana, 10 de la mañana, aquí en el salón de clase. Creo que el profesor está saliendo temprano, ¿cierto? Es decir, que yo puedo entrar un poquito más temprano. ¿No? ¿Ok? Listo. Nos vemos mañana, 10 de la mañana. Que tengan todos un excelente día. Cuídense muchísimo. Dios me los bendiga. ¿Cómo? Chao. Si los demás están bien, puedo pasar por los buenos. ¿Okay? Para el caso del número 2, que trazo sea así. Esta puede ser de otra forma, o esta puede ser de otra forma, pero que no sea todo curvo, es decir, así. Si de pronto todos los demás no están bien, yo lo corrijo con el dedo gordo para no ver. Con gusto, feliz día. Vamos a corregir la sesión 1 y 2. Sí, solamente este viernes vamos a corregir solamente sesión 1 y 2. Si hemos hecho otros ejercicios adicionales, los pueden colocar y eso es por eso también. Pero los obligatorios, sesión 1 y 2. Yo voy a tomar puntos en consideración en eso, para lo que va a ser la evaluación de la semana entrante. Sí. Con gusto, feliz día.